Bueno, estimados estudiantes, vamos a ver la etapa final de lo que es esta materia en lo que se refiere en evaluación de proyectos. Vamos a darle cabida a lo que es el estudio financiero, claro, haciendo algunas acotaciones, unas observaciones muy importantes, porque cuando se determina la constitución o la conformación de los flujos de fondos netos, en realidad eso se hace a través de los estados financieros proyectados. Pero para poder proyectar los estados financieros se necesitan unas clases especiales que tienen que ver, por supuesto, con la parte de contabilidad y la parte de conformación financiera de estos estados financieros. Si nosotros hacemos eso, pues entonces nunca vamos a terminar la materia. Y en el fondo lo que se quiere es aplicar los elementos de evaluación y que ustedes tengan una idea de cómo hacer un emprendimiento. Y basta con lo que ustedes están haciendo para fines didácticos, de la forma en que ustedes proyectaron esos flujos y la conformación, la determinación de los diferentes elementos que conllevan a hacer la evaluación matemática, financiera de esos flujos que nosotros deseamos evaluar y determinar a grosso modo si lo que ustedes están proponiendo tiene sentido no solamente desde el punto de vista financiero, sino social, ambiental, administrativo, legal, inclusive si tiene su propio mercado como ustedes lo han determinado mal o bien. ¿De acuerdo? Bien, el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son el de ordenar y sistematizar la información de carácter monetaria que proporcionaron las etapas anteriores. ¿Cuáles son esas etapas anteriores? Lo que ustedes trabajaron, la viabilidad de la idea, la pre y la factibilidad de esa idea. Acuérdense que ustedes hicieron un FODA y otros elementos para poder determinarla. Lo que hicieron ustedes en el estudio de mercado, aplicar instrumentos para visualizar si nosotros tenemos demanda y oferta y determinar así la brecha del mercado. Que eso ha causado problemas porque hay gente que todavía no tiene claro lo que es la brecha del mercado. Al determinar la brecha del mercado y con la información que nosotros hemos tenido con la aplicación del instrumento, nosotros podemos proyectar eso con los pronósticos, métodos de proyección que nosotros hemos trabajado y más o menos para una determinada vida útil determinar esos flujos. Y bueno, después conformar los costos, la distribución de plata con el estudio técnico, una vez que se ha dado el dictamen del estudio de mercado y todos los elementos que conforman los costos, ya sea de personal, material, equipo, si ustedes van a construir o van a alquilar, bueno, todas esas cuestiones tienen que haberlas ustedes plasmado en diferentes cuadritos. Ahora, para el estudio financiero, y ya lo he dicho, es fundamental construir, tener presente ya a estas alturas una serie de elementos. ¿Cuáles son? Primero y principal, los flujos de fondo neto. Claro, esos flujos de fondo netos no están construidos a base de estados financieros, pero bueno, hay que hacerle algunos ajustes para que sean más o menos lo que se refleje, para lo que se utiliza en el estudio financiero. Bueno, los flujos de fondos netos para los diferentes años que nosotros vamos a trabajar en función del crecimiento de la demanda, porque se espera que la demanda crezca en función de la población. Aunque esto es muy crítico porque actualmente en Venezuela la población está decreciendo en función de la migración, pero bueno, vamos a trabajarlo de esa manera y vamos a ser optimistas en el sentido de que esa situación va a mejorar en la economía del país y que de alguna manera la población, la tasa de crecimiento de la población, aunque pequeña, va a seguir creciendo. Sí, bueno, los flujos de fondos netos, necesitamos eso, necesitamos el capital de trabajo que va a estar involucrado dentro de lo que es la inversión inicial. Y la inversión inicial, como lo vamos a ver después, la conforman todo aquel dinero que necesitamos para arrancar el proyecto, para la compra del terreno, la construcción, si se va a construir, si se va a alquilar, para pagar la nómina de los primeros meses de funcionamiento del proyecto hasta que dé recursos propios, para la compra de mobiliario, la compra de materiales. Entonces ese dinerito inicial forma parte de lo que es inversión inicial. Necesitamos eso, necesitamos también el valor de chatarra del proyecto,
el valor final, lo que nosotros nos pueden dar por liquidar el proyecto para la vida útil que nosotros estimamos que va a durar el proyecto. Necesitamos la tasa de interés, la tasa de retorno que nosotros exigimos, la tasa de descuento y también lo que se llama, cuando hay préstamo, si se va a adquirir préstamo, qué tasa y qué proporción del capital inicial nosotros vamos a utilizar por la cuestión de que vamos a solicitar préstamo o vamos a aportar nosotros mismos capital propio. Pero ya iremos describiendo eso, ¿no? Bien. Puntos clave del estudio financiero. Las formas de financiar el proyecto, ya lo he dicho, si ustedes van a poner toda la plata o si van a poner fuentes de financiamiento. Eso es más difícil porque actualmente lamentablemente no hay fuentes de financiamiento, no hay instituciones como antes que den préstamos cuantiosos para la conformación de un proyecto. Y por lo general, pues muchas veces lo que está haciendo la gente es poner su propio dinerito o pedirle a la familia, a amigos que les ayuden y hacerlos socios para poderlo emprender. Esa es lamentablemente la situación, sin embargo, eso no debe ser un elemento para evitar la conformación de emprendimientos que ayuden a mejorar la economía del país. Bien, estimación de los costos, eso ya lo he venido diciendo, todos los costos que tienen que ver con los diferentes elementos que se plantean en el estudio técnico de la ingeniería del proyecto, todo lo que es lo mobiliario, la nómina, los insumos, materiales, materias primas, todo lo que tiene que ver con misceláneos. Entonces eso hay que estimarlo en cuadritos, necesitamos esos costos. La inversión total inicial, ya la dije. Los elementos que conforman más que todo, generalmente, la inversión inicial es el capital de trabajo. Y señores, eso en algunas etapas se suele olvidar, por lo menos en las etapas previas hay que determinarlo. El capital de trabajo inicial el concepto es muy sencillo, es aquel dinerito que hace falta cubrir para gastos hasta que el proyecto dé sus propios recursos. Se supone que esa inversión inicial se recupera, ese capital de trabajo se recupera al final del proyecto. Ya yo les voy a poner problemas que ustedes resueltos, pero que ustedes tienen que comprobar, donde van a verificar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, además del capital de trabajo, se debe involucrar el dinero si se va a alquilar. A veces el alquiler piden ciertos meses de garantía, de depósito. Además de la renta normal, hay que buscar ese dinero, hay que planificar ese dinero que se va a necesitar. Ya lo vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver también con la parte del terreno, las construcciones, bueno, una serie de elementos que se necesita para arrancar el proyecto. Bien, seguimos entonces con las depreciaciones y amortizaciones. Señores, de todas maneras ustedes hagan eso y yo los asesoro, ¿no? Todos los activos físicos tienen depreciaciones. Y eso es importante porque el Estado, el gobierno, nos permite, aunque no son erogaciones reales de dinero, el Estado, la ley del impuesto sobre la renta nos permite castigar el proyecto quitándole las depreciaciones de tal manera que el ingreso, el efecto del impuesto sobre el ingreso va a ser menor. Porque aunque no hay erogaciones reales de depreciaciones, el Estado lo reconoce como un gasto y eso hace que el flujo de fondos sea menor y entonces se pecha sobre el impuesto sobre algo de menor cuantía. Entonces, ojalá todavía hay tiempo de que ustedes algunos activos que hayan considerado consideren pues lo que es la depreciación. De todas maneras, yo estoy abierto para consultas y con mucho gusto yo los ayudo a determinar esa depreciación. Ya sean las depreciaciones, las amortizaciones, son conceptos casi iguales, pero las depreciaciones son activos fijos y las amortizaciones son para aquellos activos que no realmente son tangibles. Por ejemplo, las patentes, los derechos de frente, los derechos de un lugar específico, la plusvalía, esos están sometidos a amortización. Entonces, eso hay que determinarlo
y me gustaría pues que ustedes me consultaran concretamente para asesorarlos, pero no lo puedo dar el concepto ampliamente porque no sé qué equipos tienen ni qué elementos sujetos a amortizaciones tienen, pero es muy interesante determinarlo, ¿de acuerdo? Además que como ingenieros ustedes deben estar conscientes de eso porque todos los equipos tecnológicos están sujetos, más que todos los equipos tecnológicos que ustedes van a trabajar, están sujetos a depreciaciones porque ellos en base a la misma tecnología están sujetos a una depreciación muy rápida. Entonces deben tener presente eso, ¿sí? El capital de trabajo ya lo mencioné, no es necesario que lo vuelva a repetir. ¿En qué consiste? De todas maneras, al concepto que ustedes tengan duda, búscalo en internet, que hay, o en los libros que yo les he dado, hay un material que yo les subí, que ustedes se pueden rebuscar y reforzar esos conocimientos. Punto de equilibrio no es obligatorio, pero aquí hay personas que quiera establecer un punto de equilibrio, lo puede hacer para determinar cuál es la cantidad mínima de demanda que ustedes deben satisfacer, cuáles son las ventas mínimas que deben satisfacer ustedes para que su recuperar pues los costos que ustedes estén enfrentando. Muy interesante el punto de equilibrio. Quien quiera pues también le doy las pautas para hacerlo. Es muy sencillo y relativamente interesante de aplicar. El capital de trabajo, ya lo dije, de todas maneras se lo voy a leer para que lo tengan presente. La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Un ciclo productivo es mientras que el proyecto hace su sistema o su proceso de producción y vende el resultado, ¿sí? Vende el resultado para tener sus ingresos, para una capacidad de tamaños determinados, ¿sí? Por ejemplo, en una planta procesadora de queso, el capital de trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante 60 días. En ese tipo de empresas, de 60 días normales que dure el proceso de producción, más 30 días promedio de comercialización y más otros 30 días que demora la recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. Entonces, ojo con eso, la determinación del capital de trabajo es el segundo elemento, por el primero, claro, el capital de trabajo va dentro de la inversión inicial, que es uno de los primeros elementos que debemos considerar. Recordando, estimados muchachos, recordando que la inversión inicial, donde está el capital de trabajo, es un flujo de fondo negativo. Recuerden eso cuando estén evaluando los problemas de evaluación financiera. ¿Por qué? ¿Qué significa el negativo? Es una erogación. Y los flujos de fondo netos se supone que son positivos porque es la diferencia entre los costos ingresos, ingresos menos costos. Entonces me da el flujo de fondo neto los flujos de fondo neto, aunque eso tiene una connotación que no nos dio tiempo de explicar aquí, no da tiempo de todas maneras porque es una parte contable en la cual se supone que son positivos. Y mientras mayores sean esos, en la dimensión de esos flujos de fondos netos, pues el proyecto será más factible porque lo que saquemos de nuestro bolsillo al inicio lo vamos a recuperar. Otro elemento positivo es lo que se llama el valor de chatarra o salvamento, porque se supone que una vez que el proyecto finaliza, va a tener un valor de chatarra positivo y que vamos a recuperar. Otras veces no, el valor de chatarra o de salvamento es negativo porque a veces para salir de la empresa, de las instalaciones, hay que demolerla y pagar para que nos boten las maquinarias o demoler las instituciones. Entonces es un flujo de fondo negativo y eso hay que considerarlo para la factibilidad financiera del proyecto. La teoría financiera se refiere normalmente al capital de trabajo que domina activos a corto plazo. Son activos, por supuesto, de a corto plazo, porque son cuentas corrientes, cuentas de ahorro, mercancías que se consumen en un corto tiempo. Esto es efectivo desde el punto de vista de su administración, más no así de la inversión, ¿sí? En consecuencia, para efectos de la evaluación del proyecto, el capital de trabajo inicial constituirá una parte de las inversiones a plazo, ya que forma parte del monto pertinente de los activos corrientes necesarios para asegurar la operación del proyecto. ¿Qué significa eso? Por lo general, desde el punto de vista contable, el capital de trabajo, como se dice arriba, es una operación de corto plazo. Pero aquí se supone que ese capital de trabajo, en la evaluación del proyecto, ese capital de trabajo se va reinvirtiendo, porque
yo lo invierto, lo gasto y una vez que el proyecto genera recursos, lo vuelvo a recuperar y lo vuelvo a invertir sucesivamente. Entonces eso se, desde el punto de vista de la evaluación del proyecto, es un proceso que dura durante toda la vida útil del proyecto hasta el final, donde es que se recupera. Y es muy importante que ese capital de trabajo también a través del tiempo va creciendo, se va ajustando en la medida que se necesiten invertir en más costos y gastos. Entonces, si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden requerirse adiciones de capital de trabajo o lo que se denomina ajuste. También puede ser que el capital de trabajo se necesite rebajar, ¿sí? Esto es interesante, a mí de verdad en lo personal me emociona. Vida útil del proyecto. Bueno, es muy importante, y más que todos ustedes, estimados estudiantes que están en ingeniería de sistemas, que comprendan lo siguiente. La vida útil del proyecto, aquí lo hacemos más que todo para 10 años, pero por lo general no es así. Por ejemplo, proyectos de construcción, la vida útil de los proyectos de construcción, de edificaciones, de almacenes, por lo general tienen una vida útil larga porque necesitan grandes cantidades de dinero y el financiamiento de eso es a largo plazo. Lamentablemente en Venezuela no se vive eso por la situación que estamos viviendo. Pero cuando son proyectos donde predomina la parte tecnológica, lo conveniente es que la vida útil del proyecto sea muy corta, por lo menos en elementos tecnológicos, aplicaciones y esas cosas, porque no tenemos ese respaldo de que el proyecto vaya a durar por mucho tiempo. Acuérdense que la tecnología, los celulares, acuérdense ustedes cuando ni alumbrar, cuando vieron los aires de café, que era una proliferación, ahora eso pues casi no hay, ¿no? Entonces, porque donde influye la tecnología y las modas, esos tipos de proyectos tienen vida útil por lo general muy corta. Bien, el horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto, que es lo que quiero decir. Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo más conveniente es construir el flujo de caja en ese mismo número de años. Si la empresa que se creara con el proyecto tiene objetivos de permanencia a través del tiempo, que haya cierta garantía de eso, como en la construcción o otros tipos de proyectos similares, se puede aplicar la convención generalmente aceptada de proyectar los flujos a 10 años, donde el valor de desecho o el valor de salvamento o el valor de chatarra refleja el valor remanente de la inversión o el valor del proyecto después de un cierto tiempo, un horizonte de tiempo. Entonces, la evaluación de proyectos conforma para este ítem algo muy importante, el análisis de los flujos de caja neto, que ya ustedes deben tenerlos claros, deben tenerlos construidos ya, porque si no, no podemos hacer nada. El análisis de valor actual neto, que esa es una herramienta de evaluación, la vamos a hacer, hay unos problemas que están resueltos, ustedes lo tienen que comprobar y esos mismos conocimientos que aplicaron ahí, aplicarlo a la información que ustedes ya tienen recabada. Entonces el análisis de valor actualmente es una herramienta fundamental y tienen, por favor, les pido que no se mecanicen y no solamente escuchen, sino razonen esta presentación, que es uno de los elementos más importantes para la evaluación del proyecto. El análisis de la tasa interna de retorno, que es fundamental también. Lo que es el BAN y lo que es la TIR son las dos herramientas fundamentales para la evaluación del proyecto. Y eso hay mucha tela que cortar. Aquí se le está dando nada más pastillitas de conocimientos pequeñas, pero esenciales para que ustedes se gradúen y tengan la idea de eso. Ojalá que ustedes lo tengan con esa conciencia de tener un emprendimiento propio, más que todo en el área. Yo no sé, gente que me hace proyectos planteando en otras cosas, que si un abasto, que no, señor, esto se les ha solicitado desde el principio, proyectos que tengan relación con el área de conocimiento. Ustedes se están formando, si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es eso? El costo anual uniforme equivalente no lo vamos a ver aquí, pero a veces se utiliza en la evaluación de proyectos cuando se van a adquirir máquinas. Como las máquinas, cuando se aplica el BAN y el TIR, se necesita tener ingresos y egresos, pero cuando se compra una máquina no hay seguridad de cuánto es el ingreso que aporta al proceso de producción. Entonces lo que conocemos generalmente es el costo de adquisición de esa maquinaria, el costo anual, entonces se evalúa con el CAUE. Pero actualmente lo menciono allí para que ustedes lo vean, porque es una parte esencial de la ingeniería económica.
y ustedes pues se están formando en ingeniería. El análisis de riesgo no lo vamos a ver acá, pero también es importante. ¿Qué pasaría si el proyecto le disminuyó los flujos de fondo neto? ¿Hasta dónde puede ser fácil ese proyecto? ¿Qué pasaría si la tasa de interés que me exigen los bancos suben? O sea, hay muchos elementos que afectan el proyecto y que haciendo un análisis de sensibilidad, colocando varios elementos de riesgo, pueden hacer hasta verificar hasta dónde soporta el proyecto. Por ejemplo, las devaluaciones, las fluctuaciones del dólar, la ausencia de personal técnico necesario para el desarrollo de ese proyecto. Son muchos elementos, estimados estudiantes. El análisis de sensibilidad junto con el análisis de riesgo lo contempla. Bien, los proyectos podrán evaluarse considerando su propia recuperabilidad y su rentabilidad, pero en los proyectos sociales podrían cambiar los métodos de evaluación. Esto lo digo porque no solamente hay proyectos donde se busca un beneficio económico, también hay proyectos de tipo social. Por lo menos una vez los muchachos me hicieron un proyecto en La Trampa, que es una localidad del municipio Sucre del estado Mérida, donde en un pueblito pues que se está incrementando la criminalidad, los muchachitos no tenían nada que hacer y ellos dicen, bueno, vamos a tratar de hacer un proyecto de una cancha de fútbol, pero esa cancha de fútbol pues no iba a repercutir en una cuestión monetaria. Eso era un beneficio social y cultural que se estaba presentando allí. Entonces, ¿quién iba a invertir allí? Era una propuesta que se le iba a hacer a la alcaldía y bueno, entonces cuando se evalúan esos proyectos de tipo sociales, pues no necesariamente interviene el BAN y el TIR porque no hay unos ingresos allí presentes. Los ingresos, si se puede decir, son de carácter intangible, sociales, culturales. Entonces, es una metodología diferente que no nos compete en este momento, pero para que ustedes lo tengan presente. Y bueno, allí pues en ese tipo de proyectos totalmente cambian los métodos de evaluación, porque allí sería, bueno, número de empleos generados, número de niños atendidos, número de porcentaje de delincuencia que puede rebajar, una serie de elementos allí que son interesantes de visualizar. En todo caso, existen dos tipos genéricos de métodos para evaluar proyectos de inversión. Los métodos que no consideran el valor del dinero a través del tiempo. Importante, aquellos que no consideran el valor del dinero a través del tiempo. Y que es el método de periodo de recuperación, que lo vamos a ver. El periodo de recuperación es simplemente sumar todos los flujos de fondos netos que son positivos, sumarlos sin tomar ninguna tasa, simplemente tasa de interés, nada, simplemente sumarlo y dividirlo entre el egreso significativo, que es la inversión inicial, y ver cuántas veces se recupera esa inversión. Es un método muy sencillo, pero que nos puede dar grosso modo una tendencia por dónde va ese proyecto. El método de la tasa de rendimiento contable, que no lo vamos a ver acá porque se necesita la utilidad neta, y para determinar la utilidad neta hay que proyectar los estados financieros, y ustedes no son expertos en balance general, ni estado de resultados, ni el estado de aplicación y origen de fondos, eso no, entonces no lo vamos a ver acá, pero es otro método. Y el método de que considera el valor del dinero a través del tiempo, que no falla. Ustedes me van a trabajar con los tres, con el método del periodo de recuperación, con el método del valor presente, que lo vamos a ver detalladamente, y con el método de la tasa interna de retorno o de rendimientos. ¿En qué consiste el valor presente? Bueno, el valor presente consiste en lo siguiente. Se somete a evaluación. Como flujo negativo, ya he dicho, la inversión inicial. Y se actualizan, escuchen bien, se actualizan los diferentes flujos de fondos netos a través del tiempo, sometidos a una determinada tasa. Esa tasa es una trema que ya la vamos a explicar. Esos flujos de fondos matemáticamente se actualizan a valores de hoy, lo que son la suma de lo positivo y se le resta lo negativo. Si el resultado es positivo, escuchen muy bien, porque eso es una tarea muy importante y para la evaluación final, la exposición final la voy a considerar. Si quedan elementos positivos, el proyecto es factible. Si es negativo, significa que el proyecto no dio, más bien tuvimos que desembolsar, el proyecto condujo pérdidas. Pero si da un resultado positivo, quiere decir que el proyecto
cubrió los costos y todavía nos queda un excedente a valores de hoy. Eso es importante, a valores de hoy. El método de la tasa interna de rendimientos o de retornos, que es su equivalente, es similar a lo anterior. Lo único que es ella calcula una tasa que gracias a Dios está en las calculadoras financieras y está en Excel y eso, porque antes era por interpolación, un método matemático bastante gorroso, no difícil, gorroso para poder trabajar. Es la tasa a la cual me hace cero el BAN. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Interesante también. Y por lo general, el proyecto es factible, es rentable, si esa tasa interna de retorno, esa TIR, es mayor que la trema, que la tasa de rendimiento aplicada en el valor presente. Estoy hablando en chino, pero eso es, y lo vamos a ver detalladamente. Bueno, el método de periodo de recuperación ya yo lo expliqué a grosso modo, de todas maneras aquí lo tenemos. Este método se aplica cuando se desea conocer en cuánto tiempo una inversión genera fondos suficientes para igualar al total de dicha inversión. Surge entonces la duda de si en realidad en este lapso se recuperará la inversión. Pero lo que sí es evidente es que al cabo de dicho tiempo los flujos de efectivo generados por el proyecto serán iguales al valor de la inversión, o sea, el tiempo en que se regrese al dinero invertido. Ya lo expliqué cómo, ¿no? Se suman todos los flujos positivos y se divide entre la inversión, ¿no? El método de recuperación de inversión tiene significado cuando se comparan proyectos con vidas útiles económicas iguales y con flujos de efectivos uniformes, por ser sencillos los cálculos involucrados y por ser de fácil comprensión. De todas maneras, si ustedes no les queda claro esto, Internet hay muchos libros que tienen esta cuestión y lo tienen que hacer, ¿sí? Lo tienen que hacer porque es lo primero que voy a revisar. Por ser sencillo los cálculos involucrados y por ser de fácil comprensión. De hecho, es el método más utilizado y resulta de ser excelente cuando se utiliza como una primera barrera para visualizar de manera global, de manera general, cómo estará conformado, cuál será el resultado definitivo del proyecto, factible o no factible. Ahora sí, mi querido amigo, el método del valor actual neto. Este es fundamental, y claro, aquí hay muchos elementos que no están involucrados, pero es importante que lo tengan siquiera esa pastillita de conocimientos básicos. Entonces se le puede definir como la suma de los flujos de caja de un proyecto, la suma de los flujos de caja del proyecto, pero actualizadas a una determinada tasa, y esa determinada tasa se le llama trema, tasa de descuento, tasa de rendimiento mínima atractiva. Es una tasa que lo vamos a explicar también después, que como mínimo usted le tiene que exigir al proyecto. Por ejemplo, escuchen muy bien, si yo tengo dinero en el banco, con esta inflación y con este cambio de fluctuaciones de la divisa, para yo tener ese dinero en el banco, ¿cuánto le debo exigir? ¿Cuánto desearía yo que el banco me pagara para yo tener ese dinero en el banco o retirarlo y invertirlo en otra cosa? O sea, yo lo voy a invertir en donde me dé un buen beneficio. A la final somos inversionistas, capitalistas, y deseo que mi dinero me retorne como es. Entonces, si no lo saco del banco, entonces lo invierto en otra parte. Yo ese dinero, yo como dueño del dinero voy a exigir una tasa mínima de rendimiento. Esa tasa mínima de rendimiento tampoco puede ser muy alta, porque si exijo mucho, entonces no voy a conseguir nadie que me pague a esa tasa el proyecto. Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿De cuánto es la cuantía? Bueno, eso hay que estimarlo, más o menos a conciencia de esa mente voraz que tienen algunos inversionistas para determinar esa tasa. Hay muchos elementos, ¿no? Y entonces, donde consideran, pues la inflación, la devaluación, el riesgo del país, la situación, bueno, entonces yo como mínimo debo aplicarle al proyecto, a esos flujos, una tasa X, ¿no? Entonces se le puede definir como una suma de los flujos de caja de un proyecto actualizados a una tasa determinada conocida como tasa de rendimiento mínima atractiva o trema. Si no está claro eso, señores, investigarlo. La fórmula es esta. El BAN, el valor actualmente, es
es igual a la sumatoria de los flujos de fondos netos sujetos a determinado tiempo. Esta T va de 1 a N, va de 1 a N años. Y por lo general de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años, por lo que estamos trabajando, sometida a una trema, a una I, una trema, una tasa de rendimiento mínima atractiva. Eso actualizado a valores de hoy, se le resta la inversión inicial de valores de hoy y nos dan el BAN. Si ese BAN es positivo, el proyecto es bueno. Si ese BAN es negativo o cero, bueno, hay gente que dice que basta que dé el BAN cero que el proyecto es factible, pero yo creo que debo pedirle un poquito más. Y si, para mí es que si ese proyecto es negativo, da cero, pues el proyecto es malo. Pero de ahí para adelante, si es positivo, bueno, el proyecto es bueno. Donde BNT representa el beneficio neto del flujo en el periodo T de los diferentes flujos. Recuerden que la sumatoria a diferentes años. Obviamente puede tomar valor positivo o negativo, ya lo dije. La inversión inicial, la I sub 0 es la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa como lo que es lo mismo la tasa de rendimiento mínima atractiva, o lo que es lo mismo la trema. Ahora, yo había dicho anteriormente que la TIR es como la misma BAM, pero hay un juego allí matemático donde aquí lo que se necesita es determinar cuál es la tasa que me hace el proyecto obtener un BAN igual a cero. Entonces, se le domina hacia la tasa que utilizada para actualizar los flujos de caja en un proyecto de inversión hace igual a cero su suma. En otras palabras, la tasa que hace igual a cero el BAN. Entonces, fíjense acá, la misma formulita, pero aquí en vez de la I de la trema, nosotros tenemos la TIR. Y esa TIR, esos flujos de fondos netos actualizados menos la inversión inicial, me hace el valor cero. Por lo general, cuando el proyecto es bueno, la TIR, porque la incógnita va a ser la TIR, eh, eh, cuando cuando la incógnita sea la TIR, esa TIR va a ser mayor que la tasa de descuento, va a ser mayor que la trema, para decir que el proyecto es factible. Eso que quede muy claro, porque me interesa la interpretación de lo que ustedes van a hacer. Entonces, con la misma nomenclatura de las variables del BAN, R representa la tasa interna de retorno o la TIR. Entonces, surge la pregunta de que si la trema debe ser la tasa de rendimiento promedio que se está obteniendo la empresa sobre sus activos, debe ser el costo de financiamiento de proyectos, o la tasa que se podría obtener si dichos fondos se invirtieran, digamos, en títulos valores de la renta fija. O sea, ¿cuál es la trema? Mucha gente dice, bueno, es la tasa que se usa en el mercado versátil, lo que están pidiendo, lo que pagan por lo menos los bancos como tasa activa, lo que pagan ciertos papeles financieros en el mercado bursátil, la tasa que están pidiendo los bancos internacionales para los préstamos, para los títulos que usted invierte. Bueno, a veces lo que hace la gente es sacar un promedio de eso. Y hay gente que ni siquiera hace eso, dice, no, yo voy a poner y yo creo que yo quiero ganar tanto en la tasa y esa es. Esa es la tasa que ellos. No es una cuestión fácil, pero hay gente en los negocios que hace eso. Ajá, entonces dice, surge la pregunta de que si la trema, la tasa de rendimiento mínima atractiva, que es la que exige el inversionista a usted para su negocio, debe ser la tasa de rendimiento promedio que se está obteniendo de la empresa sobre sus activos, o debe ser el costo de financiamiento del proyecto. Cuando se dice la empresa sobre sus activos, es el dinero que tiene invertido en sus maquinarias. ¿Qué pasaría si en vez de gastarlo en maquinaria lo tuviera en otra parte de sus diferentes activos? Es el promedio de eso. O debe ser el costo de financiamiento del proyecto, o la tasa que podría obtener si dichos fondos se invirtieran digamos, en títulos valores de renta fija o renta variable. En todo caso, para proyectos nuevos sería conveniente tener la tasa de rendimiento promedio del sector en donde dicho proyecto se desenvuelve, pues en la parte tecnológica ustedes pueden ver, bueno, cuando se coloca un negocio de adquisición de celulares, si el proveedor dice, bueno, yo te doy tanto tiempo para que me pagues, y si no pagas te pechas un porcentaje de demora, entonces por ahí se tiene idea de cuánto está cobrando el proveedor por
satisfacer esos pedidos, ¿no? Entonces hay muchas formas, lo que pasa es que cada quien tiene que buscarlo y consultarlo. Otra forma sería tomar la tasa libre de mercado y agregarle ciertos puntos por concepto de riesgo. Mira, vamos a ver la tasa de rendimiento que están pidiendo los bancos. Sobre las pasivas, sí, sobre las pasivas, lo que ellos pagan las pasivas y las tasas pasivas y agregarle ciertos puntos por inflación para ajustarlo por inflación o ciertos puntos por riesgo, ¿no? Eso es polémico, pero hay que buscarlo. Entonces, por supuesto, agregando más a un proyecto sobre nuevos productos que a un proyecto de expansión o reemplazo, que son otros tipos de proyectos que a ustedes no les compete por los momentos. Bueno, estimados muchachos, esta es la clase. Hay mucha tela por cortar. Hay una tarea donde están unos problemas resueltos. Yo quiero que ustedes lo resuelvan, ya sea con las aplicaciones. O sea, yo no les voy a decir cómo van a resolver los problemas con las aplicaciones. Lo tienen que investigar, manejar las aplicaciones que yo les dije y, y no solamente eso, comprobarlo, porque lo quiero así, comprobarlo con las aplicaciones. Y si pueden con Excel, no es obligatorio, en Excel también los trabaja, pero también dentro de los ejercicios que están resueltos hay un link de una página donde ustedes pueden resolverlos también. Tienen que comprobar eso. Y más que comprobar eso, ver, porque cada problema que puse allí tiene su fin, su finalidad. Interpretar, analizar cada concepto. Eso es lo que me interesa, porque eso es lo que van a aplicar en el proyecto, señores. Y con eso, y más el dictamen, con eso terminamos la materia, pero tienen que hacerlo, señores. Tienen que hacerlo, porque va a haber una exposición de eso, como está planificado, para la nota final. De lo contrario, no van a aprobar la materia. Y de lo contrario, y si no, pues van a hacer una buena presentación y que les quede la idea, porque hay muchas cosas que no se han tocado, porque no da tiempo y porque ustedes previamente necesitan otros conocimientos, pero que al menos ustedes se lleven la base de cómo es la evaluación de proyecto. Y yo que se los digo, que he estado más de 25, 30 años dando esta materia y que he estado siempre y que ha sido mi fascinación, no solamente para la Escuela de Ingeniería de Sistemas, sino la Escuela de Ingeniería de Economía, la Escuela de Economía en la FASE, la Escuela de Administración de Empresas. Entonces es fundamental. Muchas gracias, pues.